Hola, soy María Eugenia Valdés Vega y fui profesora muchos años en la Universidad Autónoma Metropolitana en Iztapalapa, Ciudad de México, la licenciatura en Ciencia Política y la maestría y el doctorado en procesos políticos. Estas charlas tienen como fin, pues, que puedan ser útiles para las personas interesadas en estos temas de política. Ya sea con fines teóricos o prácticos. A ello se dedica este canal. Miren, iniciamos la sexta temporada. Yo un poco nerviosa porque me han pasado cosas en estos 3 meses, pero que no vienen al caso. Vamos a iniciar una temporada, yo creo, muy interesante que he titulado Ciudadanía y Política, porque abarca temas que a lo mejor hemos visto colateralmente, pero también abarca otros que son nuevos y que son, creo yo, muy interesantes. Miren, empezamos con el tema de el ciudadano. La palabra ciudadano proviene del término civis, derivado a su vez de civitas, que quiere decir ciudad en latín, lo que literalmente podría traducirse ahora como citadino, esto es habitante de la ciudad. Sin embargo, el hondo significado político de la ciudadanía en la historia de la humanidad tiene su origen en la Grecia antigua. Allí, hace más de 2500 años, la ciudad o polis, que así la llamaban entonces, no solo era una aglomeración urbana, sino que se trataba de la organización política y social en un territorio. En la democracia que se practicaba en Atenas, el ideal del ciudadano consistía en un hombre comprometido ante todo con la polis. Pero las modernas nociones de ciudadanía y ciudadano se deben a la Revolución Francesa de 1789. El profesor Alejandro Favela señala que no es que en tal año se hayan inventado esos términos, sino que a partir de entonces se generalizaron y usaron ampliamente por la trascendencia que tuvo ese fenómeno en la historia. Em, Así que aun cuando el término ciudadano se había usado antes, su incorporación en el programa ideológico de la Revolución Francesa significó un aporte a la cultura política moderna. En realidad, la Revolución Francesa culminó un proceso en el cual una nueva clase social, la burguesía, arrancó el poder político a la aristocracia europea. Fue un proceso lento que se había iniciado desde el siglo XV en Europa, en un contexto de enormes cambios en el cual surgieron tanto el modo de producción capitalista como los estados nacionales. En ese proceso se construyó también la noción moderna de ciudadano. Desde el punto de vista legal, la ciudadanía se adquiere actualmente por nacimiento o mediante un proceso de naturalización. En principio, ser ciudadano es un estatus jurídico que implica un conjunto de derechos y también de obligaciones que proporciona a los individuos la oportunidad de involucrarse en el ámbito político a través de su participación en la toma de decisiones. Según el profesor Alberto Olvera, existen dos formas de observar la ciudadanía, la formal y la efectiva. La ciudadanía formal remite a la observación jurídico-constitucional en la que se enuncian desde los requisitos para adquirir la ciudadanía hasta los derechos, obligaciones y libertades de los ciudadanos. Ciudadanía efectiva conduce a la observación práctica del ejercicio de esos derechos, obligaciones y libertades de quienes gozan de la condición de ciudadanos en un Estado. Por otro lado, hay varias concepciones acerca de la ciudadanía, pero las principales son la liberal y la republicana. La concepción liberal resalta la autonomía de los individuos y por eso se puede definir como el estatus jurídico que garantiza la cobertura de un conjunto de derechos frente al Estado, cuyo deber es respetarlos y permitir que el ciudadano desarrolle sin interferencia lo que él considere una buena vida. Esta concepción se conoce también como ciudadanía pasiva porque para ella los derechos preceden a las responsabilidades e incluso los ciudadanos se encuentran ausentes de toda obligación frente a la vida pública. Así que aun cuando
aunque la concepción republicana es totalmente diferente, como podrán ver. Fíjense, en la concepción republicana de la ciudadanía hace énfasis en la necesidad de complementar los derechos con el ejercicio activo de las responsabilidades. Realcen el vínculo de pertenencia del ciudadano con su comunidad política y por ello le asigna un papel destacado a su participación en la organización y dirección de la sociedad. Para esta concepción, la República, eh, el vigor y la estabilidad de una democracia depende también de las cualidades y actitudes de sus ciudadanos, entre las que se encuentran el deseo de participar en el proceso político y su sentido de identidad. Existen además enfoques intermedios entre estas dos concepciones que intentan conciliarlas, especialmente en cuanto a la protección y libertad individual frente a la responsabilidad con lo público y a las exigencias de participación. Se caracterizan por un concepto amplio de ciudadanía que trasciende el enfoque jurídico sin ignorar las satisfacciones que la gente tiene de la vida privada, pero destacando que la participación en el espacio público no se restringe únicamente a los procesos electorales. Eh, el tema de la ciudadanía cobró relevancia a fines del siglo XX a causa de los grandes cambios en las sociedades producidos por un conjunto de fenómenos que afectaron al mundo entero. La caída de los regímenes socialistas del bloque hegemónico soviético dio fin a la Guerra Fría y al inicio de una nueva época en la cual se ponía en duda la permanencia de los estados nacionales. Estos cambios se dieron en el contexto de la llamada globalización, la cual involucraba una serie de procesos económicos, políticos y tecnológicos y culturales que alteraron todos los órdenes de la vida social. Además del deterioro del poder del Estado Nacional y que era la principal institución que servía como garante de la seguridad de los ciudadanos residentes en un territorio jurisdiccional, la globalización, según el autor Enrique Gil Calvo, dio lugar a otros fenómenos tales como la fortaleza tanto de la hegemonía militar estadounidense como del sistema científico y tecnológico, y también produjo una opinión pública globalizada. En realidad, surgió una ciudadanía de nuevo tipo, a raíz de las grandes migraciones provocadas en gran medida por las injusticias derivadas de la globalización acompañada del triunfante neoliberalismo económico. Así que la globalización, de acuerdo con el profesor Favela, impuso cambios a las modalidades propias de la representación ciudadana y el concepto mismo de ciudadano de un Estado nacional. En primer lugar, se revigorizaron las modalidades de doble ciudadanía, no solo en dos estados-nación, sino asimismo de un Estado nacional y una entidad supranacional, como es el caso de la ciudadanía europea. En segundo lugar, hubo un cambio notable en la participación ciudadana, pues surgieron movimientos sociales encabezados por organizaciones civiles de características globales o fuera de la política institucional, así como la formación de grupos globales de presión para denunciar e influir en la toma de decisiones económicas o ambientales de carácter transnacional. Hacia finales del siglo eh, eh, 20, cuando estaba en auge la globalización, el sociólogo Zygmunt Bauman desarrolló el concepto de modernidad líquida para describir esta etapa común en que las estructuras sociales, económicas y políticas dejaron de ser sólidas para volverse fluidas, de tal suerte que nada permanece igual por mucho tiempo y todo está en constante cambio. Lo que genera incertidumbre y ansiedad no son en las estructuras socioeconómicas globales, sino incluso en las relaciones personales.
Tal vez la modernidad líquida, la fragilidad y falta de certezas sociales que conlleva, sea un concepto más útil para entender que si bien la ciudadanía ya no es un derecho sólido, sino que se ha vuelto fluido e inestable, solo queda la acción ciudadana frente a la crisis evidente del neoliberalismo y las propuestas de desglobalización actuales que solo benefician a la decadente hegemonía estadounidense. Eh, Esta fue mi plática. Esperemos que las próximas de la temporada sean útiles como espero que sea esta. Muchas gracias.